¿Amigo o enemigo? Amigo. No, es enemigo. ¿Amigo o enemigo? Probablemente lo sepas o no, en la última semana hemos tenido los últimos capítulos de My Hero Academia, que han llamado mucho la atención, se volvieron meme y todo eso. Fueron un poco polémicos, porque hace algún tiempo estamos enfocados en el último arco de My Hero Academia, en la famosa lucha entre Midoriya y Shigaraki, donde Deku estaba realmente intentando salvar al villano de turno, Shigaraki, e intentando salvar al villano final, en todo caso. Ya sabemos que Deku está mal de la cabeza, y eso no es nada nuevo. En este video vamos a ver cómo My Hero Academia está oliendo a popó. ¿Qué le pasó a los brazos de Midoriya? Porque no hay autólisis de un personaje importante en la obra. Y sin más dilación, comencemos. Hasta aquí, en cierto momento, el plan de Midoriya fracasó. Intentó salvar a Shigaraki, pero no funcionó. El personaje de Shigaraki terminó siendo completamente descartado. Y el All for One, Que ya había sido derrotado, volvió a la vida. Después tenemos Shigaraki. Nadie sabe si está con vida o no. Así que mucha gente se enojó con eso. Además, está claro que si no contamos el hecho de que en un capítulo atrás del manga Midoriya perdió sus brazos por culpa de All for One, lo cual fue una gran consecuencia que dejó a todos tensos. Vaya, finalmente el manga tuvo consecuencias. Midoriya perdió los brazos. ¿Cómo va a luchar ahora? El tipo mágicamente de un capítulo a otro, de una semana a otro, recupera sus brazos. No sé exactamente cómo la gente leyó ese capítulo y pensó que Midoriya iba a quedarse sin brazos. No sé si alguien realmente creyó eso, pero bueno, así fue. Las personas se decepcionaron, pasa muy frecuentemente. Una de las cosas que más me gusta de seguir un shonen, una historia en general, es que precisamente está la cuestión de las consecuencias. Además de las batallas con los poderes y las peleas y el peligro y la tensión que rodea a una historia shonen, para mí, siempre una de las cosas principales que debe ocurrir para dar experiencia a las luchas son las consecuencias. Es decir, algo que ocurre cuando algo sale mal. Y si las consecuencias no existen en una obra, creo que toda la situación de tensión, presión, miedo que puedes sentir al ver una historia lentamente comenzará a desaparecer. Pero puedo tomar ejemplos para usar, como por ejemplo en el caso de Naruto clásico, digamos, en el arco de los exámenes Chunin, hay toda una lucha entre el tercer Hokage, Sarutobi, contra Orochimaru. El tercer Hokage termina muriendo. Esto es una verdadera consecuencia negativa enorme para la gente de la aldea. En ese momento, quien haya visto Naruto clásico en ese entonces, recordará que eso movió la historia para que todo el siguiente arco de Naruto, básicamente los personajes, es buscando a Tsunade en todo caso. Otro ejemplo claro de consecuencias es el arco en donde Itachi y Sasuke se enfrentan. Itachi muere en batalla contra Sasuke. Itachi había estado sufriendo una enfermedad terminal y usó la pelea para transferir sus habilidades a Sasuke y liberarlo de la influencia de Orochimaru. La revelación de la verdad detrás de las acciones de Itachi, quien había masacrado a su clan por orden de la aldea de la hoja para evitar una guerra civil, cambia la percepción de Sasuke y del público sobre él. Esto influye en el camino de Sasuke, el camino que decide transitar. Podríamos hablar de Jujutsu Kaisen, por ejemplo, en el arco de Shibuya. Tiene algo similar. El hechicero más fuerte del mundo, Satoru Gojo, es capturado. Toda la historia después gira en torno a cómo van a liberar a Gojo y todo eso. No es de cobarde porque no pase nada, sino porque cuando Horikoshi escribe Boku no Hero, muy curioso cómo parece que tiene ideas geniales. Comienza a desarrollar esas ideas interesantes, pero parece que a mitad de camino simplemente retrocede. Ya he visto muchas personas decir que al principio de My Hero Academia las cosas no eran así. Pero chicos, para ser sincero, al principio de la historia había mínimos riesgos. Si ven la primera o segunda temporada, My Hero Academia, por ejemplo, notarán que la gran mayoría de los arcos eran sobre personajes viviendo su vida escolar. Así que teníamos buena parte de la historia siendo personajes interactuando entre ellos o estudiando para convertirse en futuros héroes. En el arco del torneo, que es una competición donde estudiantes se enfrentan entre sí, claro, la historia logró desarrollar peleas interesantes, la trama intrigante en esa época precisamente porque no había un riesgo real. Por ejemplo, en la pelea entre Midoriya y Todoroki, sabemos que ninguno de ellos va a matar al otro porque es un torneo, no es una pelea a muerte.
aunque hubieran daños físicos graves a los personajes, podían ser rescatados. Así que la parte interesante de seguir la historia hasta cierto punto era literalmente porque estábamos conociendo el mundo, el universo de My Hero Academia, conociendo la trama de ciertos personajes, la lucha entre Midoriya y Todoroki. Por ejemplo, era muy interesante porque estábamos conociendo al personaje Todoroki. A partir del momento en que la historia tiene riesgos es cuando comienza a fallar para mí. Visiblemente el arco de la guerra, vimos con Shigaraki por ejemplo en la última temporada, el arco de Dark Midoriya donde se vuelve oscuro y el arco de la guerra final que está ocurriendo ahora son el mayor ejemplo de cómo el creador de la historia es cobarde en ciertos aspectos. Empecemos por el arco de la guerra. Tuvimos un arco literal de guerra donde los héroes fueron completamente derrotados. El creador de la historia creó algunos héroes secundarios solo para matarlo y decir que hubo ciertas bajas, pero no se puede decir esas muertes tengan algún peso porque el 90% de los personajes aparecieron por un episodio, luego murieron. El único personaje que realmente murió que conocíamos en el arco de la guerra de My Hero Academia fue Midnight. ¿Cuál era su función en la historia? Hasta donde recuerdo solo era un personaje fanservice que no hizo nada en toda la historia, así que un personaje de relleno de lujo como máximo. Si realmente lo pensamos, la mayor pérdida que tuvimos fue la lesión de la heroína Mirko. En el arco de la guerra fue presentada la heroína Conejo, muy impresionante. Ella tiene una pelea contra los Gnomus donde resulta herida, perdiendo un brazo y una pierna en medio del conflicto. Esto sí puedo decir que fue una consecuencia, porque debería ser un crimen dañar un par de muslos tan increíbles como esos. Sin embargo, en el siguiente arco ella regresó con un brazo y una pierna robótico, así que ¿a quién le importa perder extremidades en un manga shonen? Es casi como romper una uña, después de un tiempo obtienes otra. Fue en este arco, por ejemplo, donde tuvimos la primera muerte falsa en My Hero Academia que me irritó un poco. La casi muerte de Gran Torino, un héroe viejo, herido y cansado, que recibió un golpe devastador de Shigaraki, quien tiene el poder de destruir casi todo lo que toca. Parecía que el viejo había muerto, pero luego descubrimos que sobrevivió. ¿Alguna vez han escuchado la historia del mentiroso? Esa persona que miente tanto que cuando dice la verdad nadie le cree. Creo que es lo mismo con el hecho que My Hero Academia no tiene consecuencias. La serie tiene tanto esta costumbre de fingir que algo va a suceder y luego retrocede, que todo lo que debería tener peso en la historia acaba teniendo ninguna importancia. En los primeros arcos, por ejemplo, se nos introduce el personaje de Mirio, quien pierde sus poderes, pero luego los recupera, así que no hay consecuencia real. Al principio de la historia había toda esa cuestión de que Midoriya no podía lastimarse mucho, porque si se lesionaba demasiado podría perder la capacidad de usar sus brazos. Sin embargo, a lo largo de las 4 temporadas y 400 capítulos, eso simplemente no pasó. Incluso hay un momento en la historia donde All Might intenta entrenarlo para usar patadas, porque sus brazos estaban dañados y no podía usar más golpes. Pero la realidad única e inobjetable es que este mismo sigue usando golpes durante toda la historia y no cambia nada. El propio arco donde tenemos el famoso Dark Midoriya es un arco que tenía argumentos tan buenos para que Midoriya se separara de la UA. El mundo estaba en caos y la academia estaba siendo utilizada como un refugio para las personas inocentes, pero luego los amigos de Midoriya aparecen y le dicen que regrese. Él, al aceptar volver, se queda en la academia, aún sabiendo el riesgo y las implicancias que conllevaría. Pero ¿pasa algo porque él regrese? No, no pasa nada. En el último arco hay más cosas de este estilo. No se puede confiar en el autor, porque ni siquiera es capaz de transmitir la idea de que el villano es muy poderoso. El villano final, para ser sincero, el LOL for One. en sí es un villano mediocre. Es impresionante como un personaje que tiene más de 100 años de edad, con más de 800.000 individualidades, pueda derrotar a unos chicos de 15 años. Sé que hay muchas personas que ven estos videos y no siguen el manga, pero probablemente ya saben que durante la guerra al inicio se desarrolló todo para que Bakugo muriera. Fue una muerte genuinamente interesante, solo para que unos capítulos después regresara vivo. Y lo gracioso es que volvió para tener una gran pelea y una victoria con el One for One. Así que Bakugo fue quien técnicamente derrotó al villano final. Bakugo derrota a este
y supuestamente for One. muere, entre comillas, en la lucha contra Bakugo, pero luego regresa y esta lucha contra Midoriya. Así que Bakugo básicamente volvió por nada. El villano regresa y lo hace siendo impactante. Le arranca ambos brazos a Midoriya y un capítulo después los brazos de Midoriya vuelven. Les juro que este último arco de Boku no Hero me está haciendo incluso dejar de gustar las cosas que más me gustaban de la historia. Pero bueno, este es solo mi punto de vista. No tienen que concordar nada. Solo soy un tipo random de internet. Y bueno, si quieren más videos de este estilo, déjenme un like. Y bueno, suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. Chao.